Para analizar el fenómeno de la inmigración, de la catástrofe en la que nos encontramos metidos ahora, tendríamos que remontarnos a unos años atrás. Es en el año 2014, 2015, donde el expresidente Ollanta Humala empezó con una política más abierta hacia los venezolanos, en el cual se le ofrecían las posibilidades para regularizarse. Ya con el gobierno de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, es cuando la crisis venezolana se acentúa aún mucho más. En su respuesta, para lidiar con esta ola de inmigrantes que venían en aquel entonces, es que decidió implementar el permiso temporal de permanencia, o conocido como PTP. En este programa se les permitía a los inmigrantes venezolanos regularizar su situación y acceder a todos los servicios básicos dados por el gobierno, que en aquel entonces se ofrecía únicamente para ciudadanos peruanos. Algo que podríamos criticar debido a que el Perú era en ese entonces, y lo sigue siendo, un país pobre que a las justas puede brindar esos servicios a su población que ni siquiera llega a cubrir de una manera eficiente, de una manera adecuada. Nosotros podemos ver los centros de salud del Ministerio de Salud, en qué estado deplorable se encontraban en ese entonces y siguen estándolo. Pero PPK en aquel entonces se asumió líder y creó, junto con otros países, el llamado Grupo de Lima. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de beneficiar al pueblo peruano? No, fue con el fin de quedar bien con los Estados Unidos, buscando desestabilizar al gobierno de Maduro. ¿Pero a costa de qué? A costa de sumergir al Perú, de empezar a sumergir al Perú en esta catástrofe que lo único que ha hecho ha sido retrasar el crecimiento que tenía el Perú. Martín Vizcarra, el bebito Fiu Fiu, tuvo una política algo más sensata. En su gobierno se implementó las visas para ciudadanos venezolanos que querían venir al Perú. Algo que tenía lógica, pues luego de abrir los brazos ya era necesario saber quiénes estaban aquí, tener un control más adecuado. Ya por aquel entonces estaban dando los problemas, estaban empezando a surgir los problemas con la criminalidad. Seguramente muchos recuerdan el caso del descuartizamiento de 2 jóvenes en un hostal en San Martín de Porres, frente al terminal terrestre, donde justamente llegan muchos de estos inmigrantes venezolanos. O el caso que se dio en Arequipa de esta pareja de empresarios panificadores, los cuales acogieron a unos venezolanos y que al final acabaron matándolos y les encontraron en una discoteca disfrutando con el dinero que les habían robado en Ecuador. Ya con Pedro Castillo, con el nefasto expresidente intento dictador que tuvimos, se vivió una realidad muy similar. Él ofreció y dio ultimátums a los inmigrantes venezolanos con antecedentes indocumentados para que abandonen el país, pero todo quedó en nada. Y la realidad es que la inmigración venezolana siguió viniendo masivamente de manera ilegal, la criminalidad siguió creciendo, no se miró ningún cambio, simplemente fue peor. Pero ¿qué se podía esperar de un presidente que no quería condenar al gobierno comunista, al gobierno criminal de Maduro, o hablar sobre las políticas que tomó Chávez o lo que pasaba en Cuba? La verdad es que no había mayor esperanza, era simplemente un discurso populista, comunista. La criminalidad siguió creciendo a raíz de ello. ¿Por qué? Porque no se tomaron políticas adecuadas, porque no se tuvo una mano dura, porque no se hizo respetar al Perú en aquel entonces. Y su sucesora, Dina Boluarte, no ha sido un mayor cambio. Hace unos días atrás
en una conferencia de prensa, lo que dio fue unas leyes que más favorecen a los inmigrantes que a la sociedad peruana como tal. ¿Y cómo así que favorece más a los inmigrantes que a la sociedad peruana como tal? Porque a los inmigrantes se les está dando amnistías, ya no tienen que pagar nada para regularizarse, lo cual va a permitir a algunos 200.000 venezolanos que han entrado de manera irregular a legalizarse, pero a la misma vez a perjudicar a la sociedad peruana. ¿Por qué van a perjudicar? Porque van a seguir utilizando los servicios básicos que estarían destinados para nuestra población, como salud, educación, y a su vez que no se puede garantizar que el hecho que estén registrados va a hacer que estos individuos sigan cometiendo los actos de delincuencia que han estado cometiendo. A su vez se les ha dado 6 meses, la cantidad de cosas que pueden ocurrir en 6 meses para que se puedan legalizar. Entonces esto es una ley que realmente no favorece a la sociedad peruana. No favorece a la sociedad peruana porque lo que se necesitan ahora son acciones, medidas que den una solución mucho más eficaz, mucho más práctica a la ola de crímenes, de delincuencia que nos está azotando. No se puede llamar a esta opinión xenófoba, porque es la realidad. El Perú no estuvo preparado para recibir a esta cantidad de inmigrantes. Y estos inmigrantes que vienen de Venezuela, de Colombia y de otros países, en su mayoría, no están aportando al Perú. La gran mayoría de estos inmigrantes son personas que vienen en extrema pobreza. Y el Perú ya es un país pobre. ¿Qué es lo que le puede dar el Perú a estos pobres, siendo ya el Perú un país pobre que no ha sabido lidiar con la pobreza de su propia nación, de sus propios ciudadanos, con la falta de servicios de salud de calidad, con la falta de un sistema educativo que pueda permitirle al Perú seguir creciendo y seguir avanzando? ¿Qué es lo que ha traído la inmigración venezolana al Perú? ¿Qué es lo de positivo que podemos rescatar de esta inmigración? Algunos podrían decir que es el intercambio de culturas y que siempre puede enriquecer, pero eso se tiene que dar en un marco de estabilidad, de seguridad. En este momento, el Perú no puede permitir y no debe permitir el ingreso de más ciudadanos venezolanos o algunos inmigrantes de otras naciones que no vengan a contribuir, que no vengan a invertir aquí en el Perú. Ya estamos cansados de lidiar con ciudadanos venezolanos que en cada esquina te están acechando por 1 sol, por 2 soles, y ahora ya no como un favor, ya no como una colaboración, sino te están amenazando, están extorsionando a comerciantes, están asaltando, están secuestrando a gente de clase media por unas cantidades de dinero que podrían decirse ínfimas. Pero cuando sumamos toda esta situación, es verdaderamente algo catastrófico. Se mira esto ahora en la frontera con Chile, cómo estos venezolanos amenazan a la Policía Nacional del Perú, cómo es que se creen con el derecho a pedir, con el derecho a exigir que se les permita entrar al territorio peruano cuando no existe ningún derecho. El Perú es y tiene que seguir siendo un país soberano. No se puede permitir, no se debe de permitir la entrada de ningún inmigrante indocumentado más. Y aquellos que van a venir de manera legal, se tiene que exigir mayor cantidad de requisitos, mayor cantidad de documentos, porque el Perú se merece una calidad de vida mejor para sus ciudadanos, que no haya crimen en cada esquina, que no estemos ya con el temor hasta de salir a un parque. Tenemos que luchar por el Perú, tenemos que priorizar a los peruanos y luego de ello, en algún momento, quizás podremos acoger a aquellos inmigrantes que desean venir a estas tierras y aportar, no restar, no robar.